¿Qué tal todo? Bien, acá andamos. Bueno, pues nada, pues dispuestos a una nueva conversación. Ujú, El otro día surgió la cuestión en Facebook, en el Messenger, y nada, ujú. vamos a empezar con nuestra charla de hoy, que supongo que Buenísimo. va a tratar sobre los cuatro elementos, ¿no? La cosmología griega y Ujú, las bases del paradigma griego, ¿no? Que ujú. coincide con ese momento estelar en la historia, nunca mejor dicho, estelar en la historia de la humanidad en la que surge la astrología horoscópica alrededor del siglo III antes de Cristo, ¿no? Ujú. Espera un segundito, ¿eh? Sí, Espera que justo hay alguien acá que está arreglando una cosa. Ahí está terminando. Perdón, me perdí el. Vamos de nuevo. Igual esto lo edita después Roger, ¿no? sí, sí, sí. Bien, Bueno, hacemos las presentaciones de rigor. Aquí estamos otra vez, bien. Santiago y yo, para mantener una agradable conversación pues, acerca de estas cuestiones que tanto nos interesan, ¿no? Acerca de la Ujú. astrología tradicional, física y filosofía antigua. Y nada, pues, ¿qué tal todo, Santiago? Bien, todo bien. Acá andamos. La primavera. Muy bien. Estábamos comentando pues que la física griega, pues hace un salto de escala en la historia del pensamiento antiguo, cuando empieza a incluir dentro de sus preceptos, pues eso que en la tradición filosófica moderna suele llamarse el tránsito del mito al logos y que en realidad pues no fue tal. O sea, en realidad de lo que se trató en esos momentos históricos, a lo largo de un proceso de desarrollo que empieza en el siglo VI antes de Cristo, pues a considerar el principio del arjé, el principio que va detrás de lo que son el principio sustancial, la cuestión de la sustancia, y de alguna manera emancipa pues lo que son los valores de la física, de lo que se puede apreciar a través de los sentidos, de lo que se puede manejar ya a través de la operatividad de las cosas, a través de las causas materiales, ¿no? Entonces, bueno, la filosofía presocrática desde un momento, desde los tiempos de Tales, pues paulatinamente va buscando pues, lo que son las bases de lo que es la comprensión del universo en términos de sustancia, materia y forma, ¿no? Eso es lo que finalmente Aristóteles pues, glosa en su física y luego especula en su metafísica, cuando trata de dar cuenta acerca de esos conceptos, son conceptos técnicos, ¿no? Están orientados a su teología primera y a su teología última, ¿no? Tratando de buscar el significado y el principio fundamental detrás del cual pues, está la funcionalidad, la funcionalidad del mundo, la funcionalidad del universo. A lo largo de estos últimos días, además, pues se da circunstancial de que he recuperado algunos de los artículos que escribí hace ya algún tiempo, Mm. relativos pues, a lo que es o lo que se llama la astrologización, de acuerdo a los principios de la física griega, ¿no? A través del pensamiento de varios autores. La actualización, por ejemplo, por parte de Alejandro de Afrodisia, la inserción de lo que son las principales corrientes griegas en el ámbito de la astrología cuando empieza a desarrollarse en tiempos de los griegos. Alejandro de Afrodisia, por ejemplo, que es prácticamente un contemporáneo de Ptolomeo, pues trata de ajustar pues, los desarrollos técnicos que en la astronomía pues, fueron sirviendo como estímulo al desarrollo de la técnica horoscópica, y trata de adaptar pues, la física aristotélica a los principios de la astrología, ¿no? Que Aristóteles también dedica pues, buena parte de su especulación a la comprensión de la mecánica celeste, también a la comprensión de Mm. la mecánica de la física, sobre todo los entes dotados de movimiento y por lo tanto de los entes naturales, ¿no? O sea, el principio que está inmanente y que actúa a través de lo que son los entes, de acuerdo, los entes naturales, ¿no?
Entonces él establece, por ejemplo, pues una diferenciación, lo que es el ente natural, el ente racional y el ente, y el ente artificial, ¿no? Y establece pues una diferenciación clave, ¿no? Cuando empieza a desarrollar su teoría de la física, indica pues que en los entes naturales, pues el principio del cambio está inmanente en su naturaleza, en su esencia, y que por lo tanto los entes naturales tienen en sí el principio que determina su proceso de transformación en base a lo que es una causa teleológica o una causa final que está inmanente en la condición del ente natural, ¿no? Entonces, bueno, desde la perspectiva astronómica se establecen dos órdenes, uno que es el orden del mundo sublunar, ¿eh? Que es el orden de la corrupción y de la generación, y lo que está relacionado pues, con los entes sobrenaturales, no en un sentido metafísico, sino en un sentido eminentemente descriptivo, que son los entes que conforman pues, las esferas planetarias, que en su movimiento pues, establecen una dinámica generativa a través del calor. Es básicamente aquello a lo que se refiere Aristóteles cuando habla del principio del logos, ¿no? Del logos espermáticos, que determina un proceso de transformación, un proceso generativo, ¿no? Ese proceso generativo está relacionado con el calor, y del calor la calidad, y de la calidad la calidez, y de la calidez el proceso generativo, ¿no? Que estimula pues, la receptividad propia del orbe sublunar, en donde la sustancia, de acuerdo, pues progresa, o de alguna manera establece pues, que unos principios para los que Aristóteles recurre a la teoría de las raíces, a las Estigia, desarrolladas en los últimos tiempos antes de que él iniciara su periplo como filósofo, de acuerdo, por Empédocles de Acragas, ¿no? Entonces hay varias influencias que son bastante decisivas en ese momento filosófico. Es Parménides de Lea, que defiende pues, la cohesión del uno, la inconmensurabilidad y el principio relacionado con la totalidad. Heráclito, que defiende la afluencia de todas las cosas, principio de transformación, principio de destrucción, y luego pues la teoría de los elementos de Empédocles, ¿no? Que, bueno, pues, que defiende que el universo pues parte de cuatro principios fundamentales, que son la tierra, el aire, el agua y el fuego, y que plantea para Aristóteles pues varios problemas, ¿no? O sea, para empezar, Empédocles consideraba pues, que los elementos pues, no eran corruptibles, no eran eternos, y por lo tanto eran principios inmutables, ¿no? Y lo que hace Aristóteles es que introduce en ellos pues, una serie de cualidades, y esas cualidades pues, hacen que los elementos entre sí no solamente tengan esas características que los diferencian entre ellos, sino también pues, empieza a través de la comprensión de la división de las cualidades primarias a entender los procesos de transformación, viendo que determinados elementos, de acuerdo, pues no son en sí elementales, sino que se pueden transformar en virtud de las cualidades elementales, las cualidades fundamentales, que que se basan en dos polaridades, ¿no? Lo cálido y lo frío, y lo húmedo y lo seco, ¿no? Entonces, bueno, eso va a tener una influencia que va a determinar todo un proceso de desarrollo dentro del ámbito de la técnica que aplican los astrónomos. Hay que tener en cuenta que en aquellos tiempos pues, la astronomía y la astrología no estaban divorciadas. En realidad eran la misma materia. Lo que pasa es que había una parte que estaba relacionada con la episteme, la parte astronómica, y luego una parte que estaba relacionada con la praxis, que era la parte astrológica, que, por decirlo de alguna manera, pues relacionaba lo que eran las mediciones, la comprensión acerca de lo que son los ciclos en los relojes planetarios,
con sus correspondientes repercusiones en el orden del templado, y por lo tanto generando procesos de cambio dentro de los diferentes niveles de la materia, ¿no? Entonces, bueno, eso es como una leve introducción. Y nada, pues tú dirás, Santiago. Bien. En realidad la pregunta que había surgido en el chat entre nosotros era cómo se llegaba de alguna manera a determinar, entre comillas, en la carta natal de una persona su temperamento o su humor predominante, colérico, sanguíneo, flemático, melancólico. ¿Qué elementos de la carta natal daban cuenta de alguna manera de esa preponderancia de uno o dos humores por sobre los otros, ¿no? Bueno, en primer lugar hay que entender cuando nosotros estamos observando, hay que entenderlo para empezar desde una dimensión tropicalista, ¿no? Desde la concepción del zodiaco, pues como una, como una entidad, ¿de acuerdo? O sea, como una condición en la cual observamos pues diferentes fases que están relacionadas con las estaciones, ¿no? Hay que entender pues, que desde el punto de vista de la astrología tropicalista, la astrología que empezó a enumerar o desarrollar de manera ya estricta, pues el propio Ptolomeo, ¿de acuerdo? Pues observamos que el punto vernal, es decir, el comienzo del equinoccio, empieza con el cero de Aries. Entonces, a partir del cero de Aries, pues se establece el momento en el que las horas de luz del Sol pues son iguales, tanto por la noche como durante el día. El momento, por lo tanto, en el que el Sol pasa del sur al norte y el momento en el que pasa el Sol del norte al sur, es decir, los dos puntos que se corresponden con los equinoccios, ¿no? El principio de la primavera y el principio del otoño. Entonces, más o menos hacia 90 grados en el periplo del Sol, en su ascenso en la oblicua, cuando llega al punto que es más perpendicular del Sol respecto de la Tierra, pues alcanzamos un momento de mayor plenitud del Sol, al principio del solsticio de verano, y luego, pues atravesando por el equinoccio, pues, llegamos hasta el solsticio de invierno, ¿no? En el solsticio de invierno, la luz del Sol el Sol, al encontrarse más al sur, se encuentra más cerca del horizonte, y cuando nosotros vemos al Sol en el solsticio de verano, pues lo observamos que se encuentra en la parte norte, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la geografía, eso coincide con los dos trópicos, trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, que marca el intervalo, pues a través del cual, respecto del horizonte, ¿de acuerdo? Pues se establece el punto de máxima altitud y el punto de menor altitud. Entonces, los signos aparecen divididos en función de esas diferentes cuartas, ¿no? O sea, tenemos 3 lunaciones completas, 3 lunaciones completas de primavera, 3 lunaciones completas o 3 meses lunares de verano, 3 meses lunares de otoño y 3 meses lunares de invierno. Y se establecen pues una serie de criterios que están relacionados pues con el devenir de las estaciones, ¿no? Entonces, los signos se corresponden con esas fases estacionales, ¿no? Y se produce pues la distribución en cada una de esas fases, y tenemos pues que la primera fase se corresponde con la calidez y la humedad de la primavera, que es una fase infantil. Luego tenemos la calidez y la sequedad del verano. Luego tenemos la frialdad y la sequedad del otoño, y luego tenemos la frialdad y la humedad del invierno. Entonces vemos que a lo largo de los diferentes cuartos, a lo largo de las diferentes estaciones, pues según va iniciándose a partir del momento en el que el Sol pues inicia su ascenso hacia el norte,
pues vemos que la humedad, la calidez paulatinamente va secando la humedad, ¿no? Secando la humedad. Entonces, la fase cálida y húmeda se corresponde con esas tres fases: el inicio, que se corresponde con Aries, la consolidación de la temporada, que se corresponde con Tauro, y la transformación de la temporada, que se corresponde con Géminis, y llegamos al punto en el que la calidez pues ha resecado esa humedad y empieza una fase cálida, ¿de acuerdo? Y seca, ¿no? Entonces, según la sequedad va interviniendo sobre el calor, paulatinamente va enfriando la temporada y, por lo tanto, pues se conserva la sequedad, de la misma manera que en la primavera se conservó la calidez. En el verano se conserva la sequedad y a lo largo de todo el otoño, pues la sequedad continúa con frialdad hasta que la frialdad acaba por humedecer la sequedad. Y entonces, pues es el cuarto del invierno, ¿no? Entonces, esas condiciones explicativas acerca de lo que son los ciclos de las estaciones dio lugar a la división por cuartas, de tal manera que nosotros observamos que la etapa de la primavera es cálida, la etapa del verano es seca, la etapa del otoño es fría y la etapa del invierno es húmeda, en donde vemos pues, que hay una cualidad que se preserva y otra cualidad que emerge. Hay una cualidad activa y una cualidad pasiva que de alguna manera determina pues, las condiciones de las diferentes estaciones. Entonces, queda dividido en fases. Y ahí estamos viendo pues, claramente manifiestas pues, las dinámicas que fue describiendo Aristóteles en un primer momento y que luego desarrollaron los estoicos, ¿no? Entonces, esas dinámicas fueron determinando pues, la implementación de lo que eran los signos de zodiaco asociados a las cualidades, a las cualidades primarias, ¿no? Y entonces tenemos pues, que los signos adquieren cualidades primarias, se dividen en los 4 elementos de los que hablaba pues, como la doctrina de los radicales de Empédocles. Y vemos que el fuego pues, es cálido y seco, vemos que el agua es fría y húmeda, vemos que el aire es cálido y húmedo y vemos que la tierra es fría y seca. Entonces, se produce una serie de asociaciones en las que observamos que a la hora de determinar la calidad de los signos en función de su mezcla, ¿vale? Porque hay que decir que temperamento, la traducción de temperamento en griego sería crasis, por lo tanto estaría relacionado con la mezcla. Veríamos pues que tenemos un primer signo a principio del equinoccio de verano, que es Aries, que sería cálido y seco en una temporada, es decir, en una estación cálida y húmeda. Entonces tendríamos el primer signo, el signo iniciador, que sería Aries, el signo conservador, que sería Tauro, y el signo que provoca pues, el origen de las cualidades de la siguiente estación. Entonces, cuando nosotros queremos entender la dinámica de los signos, hay que asociar lo que es la condición del trimestre o la condición del cuadrante con la condición del signo que se encuentra en ese lugar. Con lo cual veremos, por ejemplo, que tenemos las 3 condiciones del fuego, Aries, Leo y Sagitario, en donde veremos que Aries se corresponde con la fase primaveral del fuego, mientras que Leo se corresponde con la fase veraniega del fuego y Sagitario se corresponde con la fase otoñal del fuego, ¿no? Eso, por lo tanto, establece una determinada mezcla. Siempre hablando del hemisferio norte, ¿no? Siempre hablando del hemisferio norte. Hay que entender que eso se corresponde con el hemisferio norte y se corresponde con la totalidad del templado. Lo que cambia en su manifestación es la perspectiva desde la cual, la actitud desde la cual estamos observando esos hechos. Es decir, aunque tengamos pues una condición simétrica o inversa respecto de lo que son pues las fases
las fases estacionales, en realidad el efecto del Sol, que se mueve pues, por encima del orbe del templado, por encima de la esfera sublunar, es global para todo el orbe. Lo que pasa es que en función de donde nos encontremos, pues nuestra apreciación de esos estímulos, ¿vale? O la forma en que la luz se filtra a través de los diferentes signos, pues tiene unas repercusiones diferentes en función de las distintas latitudes. Pero claro, en la comprensión, y bueno, hemos visto la tríada del este, que es la tríada del fuego, luego tenemos la tríada del norte, que es la tríada del agua, luego tenemos la tríada del oeste, que es la tríada del aire, y la tríada del sur, que se corresponde con Capricornio. Hay que tener en cuenta que a la hora de comprender pues el ritmo de las triplicidades, pues siempre se parte de los puntos equinocciales y los puntos solsticiales. Cuando estamos dividiendo los signos, hablamos de signos, en principio, pues utilizando la fraseología al-Kindi, pues los signos que son convertibles o móviles, los signos que son fijos y los signos que son comunes o bicorpóreos, ¿no? Hay que decir que la astrología helenística, la astrología griega, en realidad no existían esas tres condiciones, sino que la condición convertible o móvil tenía una condición doble, una condición dúplice, ¿no? O sea, por un lado estaban los signos equinocciales, que eran Aries y Libra, y luego estaban los signos solsticiales, que eran Cáncer, que era la puerta de los hombres, bueno, el eje de la puerta de los hombres, tanto donde ingresamos en el mundo, que es en Cáncer, como donde abandonamos el mundo, de acuerdo, que es Capricornio, ¿no? Entonces ellos decían que los signos convertibles o los signos móviles tenían los dos luminosos y los que se correspondían con la luz eran Aries y Cáncer, y los que se correspondían con la oscuridad pues eran Libra y Capricornio, ¿no? Entonces, en la distribución dentro de una carta horoscópica, pues la condición del ascendente determinaba pues la forma en la que el nativo, la pregunta, la cuestión o el inicio, la incepción o aquello de lo que se tratara, pues mostraba tanto su modalidad, de acuerdo, como su temperamento. Hay que establecer también un criterio a la hora de comprender lo que es el temperamento desde el punto de vista de los antiguos. O sea, en primer lugar, tiempo es tempum y por lo tanto es mezcla, está relacionado con crasis y por lo tanto el tiempo está relacionado con la transformación de los elementos. Es decir, desde el punto de vista de Aristóteles, el tiempo era básicamente el proceso de transformación de las formas vivas en el equilibrio de sus elementos constituyentes. Es decir, el tiempo era una modificación cualitativa, no era una modificación cuantitativa. Era el proceso de transformación de los elementos y el hecho de que se transformaran las sustancias lo que nos hacía apreciar en su movimiento el tiempo y a través de la degeneración correspondiente a los procesos vitales. Es decir, la condición de los elementos mezclados en los entes naturales por debajo del orden del templado, pues básicamente estaban ligados con la corrupción. Y por lo tanto, todo lo que ocurre por debajo del orden del templado está relacionado con los procesos de degeneración. Mientras que el efecto de la luz, que es el efecto de las esferas planetarias que se mueven alrededor del orden del templado, que son eternas, son fuente de vida, que procede de la luz del Sol y que reflejan los planetas, pues esa es desde la susceptibilidad de la condición del medio sustancial o de la fisis, de la naturaleza, lo que en aquellos tiempos se asociaba al papel de la luna, pues determina pues, un estímulo que genera una transformación degenerativa, ¿de acuerdo? Entonces todo decae, todo muere en el orden del templado y el efecto del Sol, la primera emanación de la luz de Dios, lo que hace es mantener ese proceso degenerativo continuamente repristinándose, continuamente retroalimentándose y generando una secuencia de movimiento que está en relación pues, al movimiento del gran orbe, de acuerdo alrededor, y al movimiento de los planetas en el orden zodiacal y de los signos desde el este hacia el oeste.
Entonces, eso en cuanto a lo que representa el temperamento como tempum y por lo tanto como factor determinante de lo que es el tiempo en su transformación. Y luego la acción, ¿de acuerdo?, de la luz que genera al estimular a través de la vibración, a través de la vibración de la luz, que genera el estímulo en el medio sublunar, genera calor. Y el calor está relacionado con la calidad, ¿no? Y por lo tanto con la forma a través de la cual cualitativamente van cambiando ese elemento que en un primer momento es un elemento sustancial, que, bueno, que recibe varios nombres y que es uno de los factores más problemáticos a la hora de desarrollar pues una teoría física acerca de cómo eso procede. Por ejemplo, para los estoicos eso era el neuma, ¿eh? Era la sustancia indiferenciada, era la sustancia que se corresponde con el fluido, con el elan vital, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, y lo que Aristóteles pues denominó el éter, ¿no? El éter. Entonces, esa sustancia, que es una sustancia receptiva, es una sustancia que filtra el efecto vivificante de la luz, lo que genera es un proceso de transformación en donde a diferentes niveles de vibración tenemos manifestaciones que se corresponden con el estado, los estados diferenciados de la materia, que nosotros luego pues vamos a entender como lo sólido, lo líquido, lo gaseoso y lo radiante, ¿no? Los cuatro niveles, y lo que Aristóteles explica como los principios elementales que tienden a jerarquizarse en función de su diferente vibración, ¿no? La Tierra, como sólida, pues tiende hacia el centro, y el fuego, de acuerdo, como elemento radiante y más sutil, con su mayor nivel de vibración, tiende a ocupar la última esfera de los elementos, ¿no? Entonces, eso genera un principio que es el principio de atracción y de repulsión, ¿no? Entonces, ese principio de atracción y repulsión, que se corresponde con lo grave y con lo leve, con lo que se eleva y con lo que se contrae, pues genera una polaridad, ¿no? Entonces, la Tierra está asociada en la cosmología aristotélica a la quietud y el fuego está relacionado con el movimiento. Entonces, es un ciclo en el que la Tierra se eleva hasta la condición del fuego y el fuego desciende hasta la condición de la Tierra, en un proceso en el cual vemos pues una compensación entre lo que es el proceso de sublimación, representado por la calidez ascendente, relacionado con el aire, y el proceso de condensación, que se corresponde precisamente con la capacidad de mezcla condensativa, provoca la condensación y que lleva lo que está en el cielo a la tierra, ¿no? Y eso genera, de acuerdo, pues un proceso de transformación, de conversión de los diferentes elementos, pues en un ciclo está continuamente retroalimentándose. Entonces, tenemos varios niveles a la hora de comprender la dinámica de los elementos. Esta última pues, se corresponde más bien con la división en tríadas de lo que son los distintos lugares en la carta, mientras que aquella de la que estábamos hablando, que se corresponde con el fuego, con el agua, con el aire y con la tierra, está más bien relacionado con las fases estacionales, como describí antes. Entonces, dentro de la carta, observamos, por lo tanto, que tenemos pues, los cuatro elementos representados, y hay tres factores importantes para determinar la calidad temperamental del individuo, ¿no? La primera y fundamental pues es el signo que asciende en el momento en el que la persona nace, ¿no? Tenemos un signo que está asociado a una triplicidad, por lo tanto está asociado a un elemento y que tiene una modalidad. Entonces, esa modalidad en concreto y ese elemento determina la manifestación primaria del individuo. El signo que asciende es el primero que sale por el horizonte y por lo tanto determina pues, la expresión que a través de la gente asociado a la forma, asociado a ese potencial, esa potencia, expresa la calidad de aquello que nosotros estemos tratando de inquirir, ¿no? Que estemos tratando de comprender, ¿no? Y que el hecho de que se eleve un signo determinado pues determina que otros signos también se encuentren en el resto de los ángulos y por lo tanto se distribuyan en los diferentes lugares en relación al ascendente, pues las diferentes cualidades
diferentes cualidades elementales. Y eso pues, genera un proceso, ¿de acuerdo?, en el cual vemos que las diferentes triplicidades pues marcan un ritmo determinado. Eso encaja con la segunda descripción que daba acerca de que el ángulo de tierra está asociado a la Tierra y el ángulo celeste, es decir, el medio cielo, está asociado con el movimiento y lo espiritual. La Tierra está asociada a lo fijo, a lo concreto, y el ascendente pues al proceso de sublimación y la trascendencia, y el agua, que va desde el movimiento hasta la quietud, a través del descendente, el proceso de condensación, en donde vemos pues, que el aire, que es lo que va desde la tierra hasta el fuego, está asociado a la liberación de las fuerzas potenciales, a la libertad, y lo que está relacionado con la relación que mantiene el movimiento con la quietud, a través del descendente, con la adaptabilidad. ¿De acuerdo? La liberación y la adaptación como dos términos polares. Entonces, los signos los principios que se elevan, es decir, el aire y el fuego, están en el este de la carta, y los principios elementales, de acuerdo, que descienden o que presentan ese principio de gravedad, están asociados al occidente de la carta, ¿no? Al occidente de la carta. Y tenemos pues que lo creciente, el orto, de acuerdo, sería lo que está relacionado con el ascendente, y el ocaso estaría relacionado con el descendente. Dentro de la carta observamos que lo que está relacionado con las cuatro causas, implicados por los cuatro ángulos, determina una combinación que es una combinación idiosincrática del individuo, o sea, conforma su identidad. Entonces tenemos que la distribución por elementos en función de los ángulos con los significados tópicos, es decir, con las áreas de poder significadas por cada uno de esos lugares, asociadas a cada uno de los elementos, determina un temperamento. Y donde vemos el temperamento debemos diferenciar lo que es la temperatura, asociada a calidez y a sequedad, y el humor, que se corresponde con la humedad. Es decir, si es húmedo o seco, en esta segunda consideración, o si es frío o cálido, en lo que es la primera, ¿no? Entonces eso implica una mezcla, y a través de esa mezcla tenemos distintos humores, ¿no? Tenemos el humor relacionado con el fuego, que es el humor colérico, el humor relacionado con el aire, que es el humor sanguíneo, el flemático, que se corresponde con el agua, de acuerdo, y el melancólico, que se corresponde con la tierra, ¿no? Donde la melancolía está relacionada con la quietud, donde la cólera, de acuerdo, está relacionada con el movimiento, donde la sangre está representada por el neuma y por lo tanto por el proceso de vivificación o de liberación de lo concreto, de lo material, de lo físico, de acuerdo, de lo inmóvil, y donde estamos viendo que lo flemático une ese principio de movimiento a través de un proceso depresivo adaptativo, flemático, que se corresponde con el agua. Entonces, cuando estamos viendo la dinámica entre los distintos temperamentos, estamos viendo que todos los temperamentos asociados a los elementos, ¿de acuerdo?, tienen una dinámica. No se relacionan intrínsecamente sus propiedades como lo concebía, por ejemplo, Empédocles, como si fueran inamovibles, sino que todos los elementos están en transición. Es como decir, la tierra se está convirtiendo en fuego en virtud del aire, y el fuego se está convirtiendo en tierra en virtud del agua. Entonces, la tierra pasa al aire, y el aire pasa al fuego, y el fuego pasa al agua, y el agua pasa a la tierra, y así están en un proceso continuo de mezcla recíprocos. Como un poco como lo piensan los chinos, digamos, ¿no? Como transformaciones más que elementos. Efectivamente. Son procesos de transformación. Existe la idea de que la concepción aristotélica es una condición no tripartita, sino es una condición cuatripartita, ¿de acuerdo? De que existen cuatro elementos desde el punto de vista de Aristóteles, pero Aristóteles introduce un quinto elemento, que es el éter,
y por lo tanto es una condición pues no cuatripartita, sino pentapartita, ¿no? O sea, tenemos la sustancia representada por el éter, que es que la sustancia amorfa, sin características distintivas, y luego pues los cuatro radicales empedócleos, pero establecidos según un criterio que es un criterio claramente transformativo, que se basa en los procesos de transformación de los diferentes elementos. Entonces, nosotros observamos en la carta que el principal factor para determinar el temperamento de la persona es la distribución de los signos en relación a los ángulos. Luego hay que ver que eso, a partir de la condición de la luna, que eso estaría en el nivel causal, que en el principio causal del individuo. En la cuestión motivacional, eso estaría más bien relacionado de acuerdo con la posición de la luna, que determinaría pues, lo que es la parte pulsional, la parte vegetativa, la parte vinculada al deseo, al conato, al motivo, ¿no? En una diferenciación que podríamos hacer quizás un tanto anacrónica entre lo que son causas, motivos y razones. Las causas estarían relacionadas con la distribución de los elementos en función de los ángulos. Los motivos estarían relacionados pues, con el sistema límbico y todo el proceso de acuerdo relacionado con los impulsos instintivos, que estarían relacionados con la luna. Y luego tendríamos, por fin, pues, el principio racional o la capacidad racional, que estaría significada por Mercurio. Entonces, desde un punto de vista antiguo, pues teníamos esos tres niveles a identificar pues, los diferentes estratos del alma, ¿no? El alma causal, el alma motivacional o regida por el principio del deseo, y el alma depurada, el alma que participa de las formas, el alma discursiva, el alma racional, que estaría representada por Mercurio, que como sabemos pues, es el planeta que nunca se separa de la luz, de la primera luz, de la emanación del Sol, y que funciona como el vector, ¿no?, de la luz espiritual del Sol. De hecho, pensé que ibas a decir el Sol como principio racional. Claro, el Sol, pero es que el Sol cumple una función de dador de vida, cumple la función de dador de vida. Entonces hay que entender, cuando nosotros estamos viendo la condición de las cinco luces del cielo, tenemos el principio activo y el principio receptivo, que no pasivo. El principio activo del Sol, el principio receptivo de la Luna. El Sol se manifiesta expresando los procesos de la vida a través de la reflexibilidad, la reflexión lunar, ¿de acuerdo? Y por lo tanto ese proceso receptivo, ese proceso abierto, ese proceso adquisitivo, ese proceso receptivo, ¿vale? Entonces, el Sol y la Luna son los factores fundamentales, principio activo y principio receptivo. El resto de los planetas que se mueven en las diferentes órbitas son los ministrables, ¿no? O sea, son los ministros, son las encomiendas, son los diferentes atributos de la luz. Y tenemos, por lo tanto, pues, a Mercurio, a Venus, a Marte, a Júpiter y a Saturno, ¿de acuerdo? Pues haciendo esa condición de ministros del Sol, y que reflejan la luz del Sol en diferentes órbitas dentro de esos elementos. Y Mercurio es el que se encuentra más cerca del Sol, ¿no? Y por lo tanto el que expresa el principio racional proveniente del amor, ¿no? del principio que dispensa la calidad, ¿no? O la calidez o la luz, que es el Sol, ¿no? Entonces el Sol no es la razón. El Sol es la fuente, es la primera emanación de Dios y está vinculado pues, al esplendor, está vinculado pues, a la, como iba a decir antes, al esplendor, el principio de autoridad, el principio de dispensación de lo que es el amor, ¿no? Es el amor, ¿no? El amor Sí, radiante. pensaba en el Sol más que nada por esta cuestión de lo apolíneo, de que es el que ilumina y nos permite justamente discernir las formas, por ejemplo, y esta idea de
lo apolíneo y lo dionisíaco, como lo apolíneo como lo racional diurno y lo dionisíaco como lo nocturno y racional. Mm. Igual sería como otra mirada, ¿no? Entiendo lo que decís de No, qué no, sí. representa el Sol y qué representa Mercurio desde la Eh, mirada astrológica, ¿no? también es una cuestión en la que he meditado pues, largamente. O sea, cuando, por ejemplo, estamos hablando de la disposición de los distintos lugares a través de las tríadas pues, del fondo de cielo, del medio cielo, del ascendente y del descendente, pues, cuando estamos hablando del lugar de la diosa, que es donde la luna se goza, que es en la casa tercera, pues los cultos dionisíacos estarían relacionados con la casa tercera, están relacionados con las costumbres, con los ciclos agrarios, con los ciclos de crecimiento, con los hábitos de las comunidades inveterados, relacionados con los cultos de los antepasados, mientras que el sol estaría relacionado con lo dionisíaco, que estaría relacionado Con lo con los apolíneo. cultos, Ajá, con la polinia, exactamente, ajá. con la polinia, Con los cultos solares, digamos. con los cultos solares, efectivamente, los cultos solares. Tendríamos los cultos solares relacionados con la casa novena y los cultos lunares relacionados con la casa tercera. Lo que podríamos llamar lo convencional o lo normal estaría relacionado con la normativa, estaría relacionado con la casa 3 y lo que podríamos llamar lo sobrenatural, lo extraordinario, lo trascendente, si preferimos Lo verlo desde ese punto de metafísico. vista. Sí, hasta cierto punto lo metafísico estaría relacionado con la casa de Dios, con la casa novena, ¿no? Mm. Una vez vos me dijiste algo que me dejó ahí pensando, tecleando un rato. Me dijiste, no uses tu carta natal para conocerte a vos mismo. No sirve la carta natal para conocerse a uno mismo. No sirve la ¿Se carta puede natal para... ampliar eso? Porque básicamente toda la astrología moderna se basa en la idea de que si yo profundizo en mi carta natal, voy a profundizar en mí mismo, conocerme, por lo tanto poder evolucionar y todas esas concepciones, ¿no? Hombre, si uno observa su carta natal, pues observa aquellas condiciones a las que aparece sometida pues su alma inmortal, un alma no condicionada, esencialmente vinculada a la idea de lo divino, y verá más bien pues, todos aquellos límites, aquellas resistencias que están representadas por esa cárcel del alma, que es la distribución, que es una distribución segmentada, es una distribución sectorial de lo que son pues, los diferentes elementos. Claro, el problema es que cuando nosotros estamos observando la carta, estamos observando al personaje. Es decir, no estamos viendo al alma, sino estamos percibiendo el personaje. Con lo cual, frente a la carta, nosotros siempre adoptamos la postura de estar frente a un otro, ¿no? Frente a la alteridad. Entonces, sí es cierto que la carta nos puede mostrar aquellos condicionamientos a los que estamos sometidos como un otro, ¿vale? Pero básicamente lo que nos proyecta, lo que nos hace progresar, progresar, asumir nuestro destino, es observar precisamente la carta del otro, ya sea el otro uno mismo cuando está observando la carta, la suya propia, o cuando está observando la carta de otros, ¿de acuerdo? Entonces, desde ese sentido, la carta ha de servir para comprender no aquello que está encastrado dentro de una dimensión egoica o de la persona, sino que ha de servir para comprender aquellos instantes que son los otros, instantes frente a instintos, ¿no? Aquellos instantes que determinan determinan el reflejo de nuestra propia identidad, ¿no? Yo, por ejemplo, sé que soy como soy porque cuando me relaciono contigo, cuando me relaciono con un perro, con un gato, con cualquiera de mis semejantes, pues mis semejantes responden de una forma determinada, ¿no? Entonces, es a partir de sentir la diferencia que me doy cuenta de mi identidad, de quién soy. Es la diferencia la que me lleva a comprender el principio de identidad y sobre todo
la sensación de que detrás de ese límite hay una dimensión pues, que dentro del inmanente apunta hacia el trascendente y por lo tanto pues, yo diría que teniendo en cuenta hasta qué punto estamos condicionados a entender la carta como algo a lo que aferrarnos en nuestro principio de identidad, la mejor manera de observar y de comprender y de transformar es interactuar con las cartas de otros. Ahí sí que realmente se produce un proceso de transformación. Porque a través de la Las cartas de interacción, otros. claro, Ajá. cuando yo estoy viendo tu carta, pues la manera en que yo tengo de traducir ese mensaje, pues de alguna manera revoluciona mis propios condicionamientos, los redestina y los activa. Ya. A partir de los principios del propio destino, los puedo ir liberando en virtud de mi capacidad de servir, es decir, de mi capacidad de actuar. Bien. Bueno, entonces volviendo a la pregunta que motivó todo esto, tendríamos el ascendente como causa, la luna como motivación y Mercurio como la razón. Y Sí. esa combinación nos da un poco una imagen del humor predominante y del temperamento de la persona. Entender el temperamento, tal y como a mí se me sugiere, es comprender la mezcla de los diferentes elementos tal y como están distribuidos en la carta en función del punto de referencia que es el eje del ascendente, ¿no? Uh-huh. El temperamento estaría relacionado con la disposición de los signos en las diferentes áreas tópicas relacionadas con los diferentes aspectos de nuestra manifestación en los distintos escenarios de nuestra vida. Ahora bien, el temperamento es un factor asociado a una virtud y esa virtud se expresa a través de un agente. De la manera en que se relacionan los agentes relacionados con los signos, en función de dónde se encuentran los signos en relación a los ángulos, la manera en que se relacionan los planetas determina el carácter. El carácter sería las marcas sobre esa sustancia informe, ya en un primer momento decantada a partir de la relación de los signos con sus cualidades primarias a las condiciones de los diferentes lugares en función de los ángulos, las que determinan pues nuestra forma de actuar y las que determinan, por encima de todo, cómo somos actuados. Es decir, hay que tener en cuenta que los planetas representan cosas que nos pasan. Uh-huh. Y son las cosas que nos pasan las que marcan nuestro carácter. O sea, en ese sentido, el temperamento es pasivo y el carácter es activo. Y el carácter está significado por la distribución de los planetas, el modo en que los planetas se relacionan entre ellos y a través de las dignidades, sobre todo las dignidades esenciales, determinan la calidad del alma. Luego hay otros factores que influyen de manera decisiva en el temperamento, como es la manera en que el temperamento se hace notorio frente a la calidad del temperamento asociada con las relaciones planetarias en función de las dignidades zodiacales. Pero temperamento sería la distribución de los elementos en relación a los ángulos. Y el carácter sería la relación que los planetas, tanto por su estado celeste como por su estado terrestre, es decir, por su estado cósmico, se relacionan los unos con los otros. Entonces, las cosas que nos pasan son las que determinan nuestro carácter. El carácter no es intrínseco del individuo. El carácter es algo que se va formando a lo largo de la vida, mientras que el temperamento es algo innato. Bien. Es una comprensión que de alguna forma habría que saber articular, ¿no? O sea, por un lado, el carácter no depende de nosotros, sino depende de las cosas que nos pasan, y por lo tanto el carácter, tal y como se manifiesta asociado a nuestra propia identidad, es un factor reactivo. Mientras que el temperamento es un factor potencial sobre el cual, cuando los eventos o las circunstancias interactúan con ese potencial, generan que se manifieste de manera explosiva, pues nuestra manera de ser, o implosiva, ¿no?
Mm. Bien, dijiste, los planetas son las cosas que nos pasan, las circunstancias, los hechos que se van sucediendo en nuestra vida. Sí. Eso es lo que de alguna manera los planetas, de vuelta entre comillas, determinan. Es que los planetas no somos nosotros. Los Ujú. planetas son como los reyes, son los padres, ¿no? Los Mm, planetas son cosas que nos pasan, son cosas que giran alrededor de nosotros. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos viendo el ascendente, por ejemplo, en mi carta, que es un ascendente Tauro, ¿no? Pues por exaltación es la luna que se encuentra en el ascendente, el factor eh, asociado a mi motivación primaria, la manera en que yo me manifiesto, me muestro ante el mundo, y por domicilio Venus, ¿no? ujú. Entonces, desde un punto de vista caracteriológico y psicológico, pues yo me identificaría con Venus en mi carta, se encuentra en Escorpio, con la luna que se encuentra en Tauro, teniendo en cuenta que esos son factores activos que tienen bajo su férula, tienen bajo su control, bajo su dominio, pues los planetas que se pueden encontrar en Cáncer, en Tauro, en Libra, en función de lo que representan. Pero son cosas que me pasan. Es decir, Venus es algo que hay ahí fuera, está por encima del orbe. Y por lo tanto es algo que me ocurre. Yo me identifico con eso, o me puedo identificar con eso, y con el arreglo concomitante con otros elementos de la carta que también son elementos activos. Pero en la carta no hay nada mío. O sea, de alguna manera vemos los dioses que están cortando nuestro temperamento, y la respuesta, que es una respuesta orgánica, iba a decir automática, pero no es automática porque no es mecánica, sino que es orgánica, determina una expresión, una expresión determinada, ¿vale? Determinada en el sentido determinista de la palabra. Yo no puedo evitar mostrar los rasgos de mi carácter a partir del momento en el que las condiciones de los planetas en su movimiento, estimulan esa respuesta. Cuando Venus hace algo, yo actúo de una determinada manera. Cuando la Luna hace algo, yo actúo de una determinada manera. Cuando Marte hace algo, yo actúo de una determinada manera. Y el yo es la respuesta a la acción del planeta sobre mi temperamento. Y la acción del planeta sobre mi temperamento determina el carácter. Con lo cual el carácter aparece dibujado formalmente a partir del engrama que representa pues el aparato gramatical, por decirlo de alguna manera, de los signos relacionados con los planetas cuando se articulan recíprocamente, generando una narrativa de los acontecimientos. Lo cual no tiene ningún sentido decir pues, que los planetas son funciones del alma. No son funciones del alma. Pues los planetas son elementos que determinan respuestas básicamente instintivas, porque lo que hacen es instigar, ¿de acuerdo? Instar Mm. al factor que aparece allí potencialmente relacionado con el signo y la casa a mostrarse de una o de otra manera, ¿no? Bien. Entonces los planetas no serían funciones del ser humano, funciones internas. Los planetas de ser algo animado, ¿m? Y eso es una de las grandes disquisiciones aristotélicas. O sea, son los planetas seres animados, es decir, son entes naturales o son entes sobrenaturales, ¿no? Donde sobrenatural para Aristóteles no significa metafísico, donde Mm, sobrenatural significa para Aristóteles algo que está fuera del orbe en el que se producen los procesos de degeneración. Entonces, qué son los planetas? Básicamente los planetas son funciones del principio emanativo representado por el Sol. Son modificaciones de la luz mm, procedente del Sol, del principio radiante. Y para Aristóteles, el Sol es pues la evidencia de la luz, lo que no se puede negar, ¿no? Porque el Sol genera el calor que luego, mezclado a través de la sustancia y filtrado a través de la sustancia,
generar los procesos degenerativos y lo estimula a partir de su potencial generador y genera las formas de vida, en donde las formas de vida no responden, no obedecen a una condición intrínseca del ente, sino que responden a esa voluntad, a ese principio simple que está relacionado con la luz. Bien. Mencionaste una decena de veces a Aristóteles. ¿Qué rol juega Platón en todo esto? ¿Qué tiene que Hombre, decir pues Platón en todo esto? un rol muy importante. Eso, por ejemplo, cuando estábamos viendo la división, cuando estamos estableciendo temperamento y carácter a través de una condición tripartita del alma, el alma relacionada con las causas, el alma relacionada con los motivos, el alma relacionado con las razones, pues yo recuerdo cuando iba a la universidad que era una de las cosas pues, que eran nuestro gran caballo de batalla, ¿no? De comprender. O sea, para Platón el alma está compuesta. Es decir, estamos hablando de alma vegetativa, estamos hablando de alma concupiscente y o mejor dicho, vegetativa, irascible, irracional, como él lo expresaba, por ejemplo, en esa dimensión tripartita, o el alma es una y por lo tanto es indivisible y responde a una integridad que es totalmente, que es totalmente indivisible, ¿no? Y Platón concilia ambos conceptos. O sea, para Platón el alma es simple y compuesta. Entonces, existen tres niveles fundamentales entre los cuales se articula ese principio simplicísimos, ¿no? En donde lo que está relacionado con la dimensión formal aristotélica, es decir, tal y como Aristóteles entiende las formas trascendentes, tal y como Aristóteles interpreta la teoría de las formas platónicas, lo que está relacionado con las ideas eternas obedecería más bien dentro de esta condición tripartita a la condición de Mercurio, ¿no? Y a la condición de los planetas que se encuentran por encima del orbe. Entonces, por encima del orbe habitan las ideas eternas. Por debajo del orbe, pues, funcionan pues, los reflejos de esas ideas eternas y esas copias que se materializan a partir de la percepción y de la experiencia estética, de la experiencia de los sentidos, que determinan pues, todo aquello que nosotros vemos como maya, ¿no? Como maya. De todas maneras, también hay una división tripartita en cuanto a las funciones del alma relacionadas con la luna, cuando estamos hablando en términos de astrología antiguas. El alma son tres instancias fundamentalmente, ¿no? La primera instancia es la memoria. Lo que representa la luna es la memoria y también la apariencia. Entonces, entre la apariencia y la memoria está la acción de los sentidos y, por lo tanto, la percepción. Eso genera una dialéctica, es la dialéctica del proceso cognitivo. La dialéctica de la mente natural, que es la luna, frente a la mente entendida como la conciencia universal que está significada por el sol. Bien, bueno, muy interesante. Voy a tener que verlo unas 10 veces para absorber todo el Bueno, material. no es fácil muchas veces glosarlo y además me doy cuenta mientras lo voy diciendo, de acuerdo que dejó muchos puntos oscuros, ¿no? Y además, pues, bueno, cada vez que se explica eso, eso es como, imaginemos un campo de trigo, ¿no? Entonces, bueno, pues la primera vez que uno circula por un campo de trigo, pues que las espigas van quedando dobladas y con el paso del tiempo uno cruza el campo de trigo por diversos lugares y ahí queda como una especie de singladura. El campo de trigo siempre es el mismo y la necesidad de ir desde tu casa hasta el pozo siempre es la misma, pero va generando eso, va surcando y va creando sus propios dibujos hasta que aparecen ciertos caminos, ¿no? El camino que lleva al pozo, el camino que lleva al río, el camino que lleva al bosque, el camino que lleva a las caballerizas, el camino que lleva a la ciudad. Y eso es muchas veces lo que pasa con el pensamiento. Entonces, hay muchas maneras
ir por esos diferentes lugares, mostrándolos de muy diversos puntos de vista, algunas veces puede resultar confuso, ¿no? Confuso. Es lo que Bien, temo, que resulte confuso. bien. Bueno, no sé si hay algo más que agregar. No sé, ¿cuáles son? mm, ¿Cuáles son? Era por esa línea por la que querías que fuéramos en la comprensión de ese motivo. Sí, 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 finalmente llegamos al punto, logré alcanzar el punto que quería. Hubo una introducción que es la parte que es la que te digo que voy a tener que volver a escuchar porque mencionaste muchos conceptos como eh, anteriores a la temática en sí, que son como la base, ¿no? Que esa es la parte Ujú. donde hay que justamente afianzar, porque es la base, ¿no? Sí. Pero sí, muy didáctico. Bueno, pues nada, Santiago, espero que te haya sido útil, ¿de acuerdo? Y bueno, para mí también lo ha sido. Y siempre es un placer siempre es un placer Igualmente. que partimos. Sí, sí, a mí me A lo sirve mejor siempre para pensar la astrología desde otro lugar completamente distinto al que uno está habituado a pensarla, que eso es lo interesante, ¿no? hay un proceso de elaboración a través de la experiencia, a través del oficio, a través de la necesidad de transmitirlo, que hace que muchas veces pues, busquemos nuestros propios caminos para, para acceder o para remontarnos hacia lo que son pues, las influencias activas.